Muy buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno. Es un gran gozo congregarnos, alabar al Señor, cantar, recordar el Evangelio, recordar que el justo murió por los injustos, que el Hijo de Dios se hizo pecado para que los pecadores fueran hechos hijos de Dios. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Así que estamos muy agradecidos al Señor por la bendición de congregarnos, de cantar, de ser edificados por medio de la palabra del Señor. Hoy comenzamos una nueva serie de predicación para los próximos 3 meses en la buena voluntad del Señor. Y antes de introducir la prédica de hoy, quiero hacer un preámbulo sobre esta nueva serie. Pero permítame orar para que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, por medio de quien tenemos reconciliación. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos imparte vida nueva, quien nos guía, quien nos acompaña día a día. Gracias, Señor, por todos los beneficios que tú nos das. Ahora que nos vamos a exponer a tu palabra, ruego que nos dé oídos atentos, que podamos ser prontos para escuchar, prontos para poner en práctica tu palabra, que no seamos oidores pasivos. Háblanos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante el último año nos ha permitido el Señor caminar juntos a través de 2 énfasis profundamente importantes en la vida cristiana. Primero, dedicamos tiempo a estudiar la carta a los Gálatas, donde fuimos confrontados con la gloriosa verdad del Evangelio. Somos justificados únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo y no por nuestras obras. Allí aprendimos que la libertad cristiana no consiste en hacer lo que queremos, sino en haber sido liberados del pecado y del legalismo para vivir para Dios. Luego, en el último trimestre del año pasado, tuvimos una breve serie sobre temas escatológicos con el fin de comprender, anhelar y vivir a la luz de las promesas escatológicas de Dios, fortaleciendo nuestra esperanza en el regreso de Cristo y nuestra perseverancia en medio de la aflicción. Al llegar este año, en los meses de enero y febrero, el Señor nos llevó a reflexionar sobre el discipulado, recordándonos que seguir a Cristo implica seguir sus pasos, caminar detrás de Él, aprender de Él y ser transformados progresivamente a su imagen. Y ahora, esta nueva serie no es realmente un cambio de dirección, sino una continuación natural y necesaria. Porque, como ya vimos, la carta a los Gálatas no solo proclama la libertad del Evangelio, sino que también nos muestra cómo esa libertad se ve en la vida diaria. Y el discipulado no solo define a quién seguimos, sino cómo esa relación transforma nuestro carácter. Así que hemos titulado esta nueva serie El fruto del Espíritu, la vida visible del discípulo de Cristo.
Y una de las razones que motivó esa serie es la convicción de que el fruto del Espíritu es la evidencia de una vida que ha sido regenerada y que camina diariamente como discípulo de Cristo. Vivimos en una época donde gracias a Dios tenemos acceso a muchas enseñanzas bíblicas sanas y profundas. Podemos y debemos estudiar las Escrituras, debemos procurar crecer en doctrina y aprender verdades preciosas del Evangelio, pero no debemos conformarnos con saber lo correcto. Debemos permitir que esas verdades moldeen profundamente nuestro carácter. Por lo que es necesario recordar que el final último o el propósito final de la verdad no es solo informar nuestras mentes, sino conformarnos al carácter de Cristo. Dicho de otro modo, el fin del cristianismo no es producir solamente la información correcta, sino una transformación que inicia en nuestro interior. El Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, sino que cambia nuestro corazón en el aquí y ahora, en el presente. No se trata de cómo voy a hacer cuando llegue ese momento. Se trata de lo que ya Dios está haciendo ahora, lo que Él está produciendo en ti y en mí. Por eso cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, no presenta el fruto del Espíritu como una opción para creyentes especialmente maduros o espiritualmente avanzados. No lo presenta como un nivel superior reservado para algunos pocos. Lo presenta como la evidencia normal de una vida guiada por el Espíritu. Y un apunte más. Con esta serie queremos ayudar a mantener un equilibrio bíblico necesario, porque el fruto no se produce por esfuerzo humano, no se produce por presión religiosa ni por legalismo. No crece porque alguien se repita, voy a ser más paciente o voy a amar más. El fruto nace cuando una vida ha sido regenerada y está rendida al Espíritu Santo. Y esto va a ser evidente. ¿Cómo se evidencia esto? Bueno, se evidencia en cómo tratamos a nuestra familia, en cómo respondemos cuando somos heridos, en cómo reaccionamos bajo presión, cómo perseveramos cuando estamos bajo sufrimiento, en cómo damos testimonio al mundo. Cuando el carácter de Cristo comienza a verse en su pueblo, la iglesia no solo crece en conocimiento, sino que se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Aún sin predicar con palabras, solo mirando lo que hay en la iglesia, el mundo recibe testimonio de que el Evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que anhelamos como iglesia. Queremos que el discipulado deje de ser solamente algo que enseñamos y que se convierta en una vida visible que glorifica a Dios y edifica a otros. Y es por eso, mis hermanos, que durante las próximas semanas no solo estudiaremos una lista de virtudes cristianas. Queremos más que eso. Queremos pedir al Señor que examine nuestro corazón y que produzca en nosotros solo aquello que Él puede producir. Porque donde el Espíritu está obrando, el fruto siempre termina
apareciendo. Así que luego de esta introducción sobre la nueva serie, vamos a nuestra primera prédica de ella y le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 8 y a esta prédica la he titulado El nuevo nacimiento, el fundamento para dar fruto. Juan capítulo 3 es un pasaje muy conocido, la conversación con Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Tremenda conversación. Imagine a un hombre que decidió sembrar un árbol en el patio de su casa, lo plantó con ilusión, preparó la tierra con cuidado, lo regaba cada mañana antes de irse a trabajar, incluso hablaba con orgullo diciendo, cuando crezca dará los mejores frutos. Y pasaron meses, las hojas comenzaron a salir, el árbol parecía sano, tenía buen color. Desde lejos cualquiera habría pensado que era un árbol fuerte y prometedor, pero llegó la temporada de fruto y cada mañana aquel hombre salía a ver su árbol. Miraba las ramas, buscaba entre las hojas y nada ocurría. Pensó este hombre, tal vez necesita más agua el árbol, y lo regó. Le echaba más agua. Luego pensó, quizás le hace falta más fertilizante. Y compró el mejor fertilizante. Y pasó otro año. Llega una nueva temporada de fruto y este árbol nunca dio fruto. Y un día él llama a un agricultor experimentado para que lo ayudara. El hombre examinó el árbol por unos minutos, tocó el tronco, observó las ramas y finalmente dijo algo que el dueño no esperaba escuchar. El problema no es el cuidado que le está dando. El problema es que este árbol nunca tuvo vida para dar fruto. Aunque creció, aunque se veía frondoso, le faltaba vida. Y algo muy parecido ocurre con el encuentro de Nicodemo con Jesús. Él vino a hablar con Jesús de Nazaret buscando respuestas espirituales. Y es importante que notemos quién era este hombre. Él no era un incrédulo ni un rebelde. Era un hombre respetado, conocedor de las Escrituras, comprometido con servir a Dios. Desde una mirada externa,
cualquiera habría pensado que su vida espiritual estaba bien encaminada. Piénselo de este modo. Cualquiera miraba a Nicodemo y podía pensar que él tenía todo lo necesario para agradar a Dios, para ver el reino de Dios, incluso para producir fruto espiritual. Pero Jesús, como aquel agricultor que examinó el árbol, no se impresionó por las hojas, no se impresionó por la apariencia. Él no comenzó a decirle: lo que necesitas, Nicodemo, es esforzarte más. Jesús no le dio nuevas disciplinas espirituales, ni siquiera le pidió mejorar su conducta. Le dijo algo radical, algo incómodo, pero algo absolutamente necesario. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, tú no puedes ver a Dios, conocer a Dios y dar fruto espiritual sin haber nacido de nuevo. Aún hayas crecido en la iglesia, aún tenga mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, si Dios no produce vida en ti, no puedes dar fruto. Porque no se puede ver el reino sin vida espiritual. No se puede entrar en el reino sin una nueva naturaleza que solo puede dar Dios. Y tampoco se puede dar fruto del Espíritu sin haber nacido del Espíritu. El fruto comienza cuando comienza la vida verdadera, y esto solo es posible en Cristo Jesús. Ahora, cuando Juan introduce esta conversación, lo hace presentándonos a un hombre respetable. Nicodemo no aparece como un opositor agresivo ni como alguien indiferente a Dios. Él era un fariseo, era un líder reconocido entre los judíos y, como nos dice el mismo pasaje, era un maestro de Israel. Era alguien formado en las Escrituras, al menos en el Antiguo Testamento. Era alguien comprometido con la obediencia y seriamente interesado en las cosas de Dios. En muchos sentidos representaba lo mejor de la vida espiritual de su época. Y es importante que notemos esto, porque el pasaje no comienza atacando el servicio a Dios ni despreciando el conocimiento bíblico. La Biblia nunca presenta el amor por las Escrituras o las disciplinas espirituales o el deseo de obedecer como algo negativo. Al contrario, son cosas buenas y necesarias en la vida del creyente. De hecho, Nicodemo viene a Jesús precisamente porque toma a Dios en serio. Él reconoce que nadie puede hacer las señales que Jesús hace si Dios no está con él. Él siente respeto, él tiene un interés genuino, hay una búsqueda sincera. Sin embargo, aunque Nicodemo dice palabras correctas acerca de Jesús, el Señor responde algo más profundo que sus palabras. Jesús no entra en una discusión académica ni le ofrece simplemente más información espiritual. Él va directamente al corazón del asunto. Antes de hablar de crecimiento espiritual, antes de hablar de cómo ser mejor cristiano, antes de hablar de progreso o de prácticas religiosas, Jesús va al origen mismo y le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta declaración es sorprendente, porque no apunta primero a lo que Nicodemo debía hacer,
sino a lo que necesitaba recibir. Jesús no le dice, debes esforzarte más. Mira, ya que tú eres tan buen maestro, para que entres al reino de los cielos, lo que necesitas es esforzarte un poco más. Jesús no le dice esto. Tampoco le dice, ya tú eres un buen muchacho, ya lo que necesitas es corregir algunos detalles. No. Le habla de un nacimiento, algo que no se produce por esfuerzo humano, sino por la obra directa de Dios. Y aquí encontramos una verdad fundamental para toda esta serie que vamos a estar teniendo. El carácter cristiano, el amor, la paciencia, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, toda esa lista de la que habla Gálatas 5, no comienza con técnicas ni con disciplina. Comienza con vida espiritual, vida que solo puede dar Dios mismo. Así como un árbol no puede producir frutos simplemente porque alguien lo observa más o lo cuide más, tampoco el corazón humano puede producir fruto por su propio esfuerzo sin que el Espíritu Santo primero haya producido vida en la persona. Mis hermanos, la entrada al reino de Dios no descansa en nuestra experiencia religiosa, ni en nuestra reputación espiritual, sino en la obra regeneradora que Dios realiza en el corazón. Nicodemo pensaba en términos de aprendizaje y progreso espiritual, pero Jesús habla en términos de nacimiento, porque no se trata primero de mejorar la vida antigua, se trata de recibir una vida completamente nueva. Y esta verdad nos prepara para entender lo que sigue. Si el fruto del Espíritu es la vida visible del discípulo de Cristo, entonces la primera pregunta no es cómo producir fruto, sino cómo comienza esa vida. Y Jesús responde, esa vida comienza cuando Dios da un nuevo nacimiento. Después de escuchar las palabras de Jesús, Nicodemo responde con una pregunta que, lejos de ser arrogante, refleja una confusión sincera. Si usted mira en el versículo 9, él le dice, ¿cómo puede ser que un hombre viejo vuelva a nacer? Ahora, su mente lo que está intentando es comprender las palabras de Jesús desde una lógica natural. Para Nicodemo, el crecimiento espiritual probablemente significaba aprender más, obedecer mejor o avanzar paso a paso dentro de la vida religiosa. Lo mismo que el joven rico. Usted recuerda que cuando Jesús tuvo la conversación con él, el joven rico pensó, ya estoy en el reino de los cielos, porque tengo mi checklist listo. Oro, ayuno, hago todo esto, cosas que son buenas e importantes en la vida del creyente, pero no producen la vida. Vienen después de recibir la vida. Ahora, el nuevo nacimiento él lo interpreta como si Jesús estuviera hablando de empezar la vida física de nuevo. Y esa reacción no debe sorprendernos. Cuando escuchamos acerca de transformación espiritual o de crecimiento espiritual o de dar vida espiritual, muchas veces pensamos primero en cambios externos o en nuevas prácticas. Pensamos
que intentarlo con más disciplina o en organizarnos mejor o en corregir hábitos es lo que nos va a ayudar. Y voy a repetir que todas estas cosas son buenas y pueden tener su lugar dentro de la vida cristiana. De hecho, la Biblia nos llama constantemente a la obediencia, a la oración y a perseverar en el camino del Señor. Sin embargo, Jesús dirige la conversación hacia algo mucho más profundo que un simple reajuste de conducta. En el versículo 5, Jesús responde: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No está describiendo un cambio superficial ni una mejora gradual. Está hablando de una obra que limpia y que da vida. Y este lenguaje del agua y el Espíritu no aparece aquí por casualidad. A lo largo de las Escrituras, Dios ha prometido un día en que purificaría a su pueblo y transformaría su interior. Para un maestro de Israel como Nicodemo, estas palabras no debieron sonar completamente nuevas. Siglo antes, Dios había hecho una promesa sorprendente por medio del profeta Ezequiel. En medio del fracaso espiritual del pueblo, cuando la obediencia externa había demostrado ser insuficiente para cambiar el corazón humano, Dios anunció que Él mismo intervendría. Rociaré agua limpia sobre ustedes, les daré un nuevo corazón y pondré dentro de ustedes mi espíritu. No era simplemente una invitación a esforzarse más, sino la promesa de una obra divina capaz de limpiar la culpa y renovar lo más profundo del ser humano. Dios no estaba ofreciendo una mejor versión del mismo corazón. No era que había disponible un nuevo software o una nueva mejora. Era una transformación completa. Un corazón nuevo. No prometía solamente enseñar más mandamientos, sino escribir su voluntad dentro de la persona. El problema más profundo no fue únicamente la falta de información espiritual, sino la incapacidad del corazón para amar verdaderamente a Dios. Por eso la solución no podía limitarse a educación religiosa o a disciplina externa. Tenía que ser una renovación que viniera desde Dios mismo y empezar en el interior. Cuando Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu, está mostrando que esa promesa antigua está llegando a su cumplimiento. El nuevo nacimiento no es un proyecto humano de superación espiritual, es la obra soberana de Dios limpiando, renovando y dando vida donde antes había incapacidad espiritual. Porque el Evangelio no consiste simplemente en cambiar conductas visibles, sino en recibir una transformación completa que Dios produce por su poder. Y Jesús continúa diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y con estas palabras establece un contraste claro. La carne, es decir, nuestra naturaleza humana tal como nace en este mundo, tiene límites reales. Puede aprender normas, desarrollar hábitos y cultivar disciplina, pero no puede producir por sí misma la vida espiritual
necesaria para entrar en el reino de Dios. El esfuerzo humano puede ordenar muchas áreas de la vida, pero no puede crear el amor genuino por Dios que solo el Espíritu Santo concede. Eso no significa que el esfuerzo cristiano sea inútil, ni que las disciplinas espirituales carezcan de valor. Pero sí quiere decir que lo que hacen es alimentar cuando ya hay vida. No antes, después. El nuevo nacimiento tiene un fundamento claro, mis hermanos: la obra redentora de Cristo. Más adelante, en este mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús anuncia que el Hijo del Hombre sería levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y con esa imagen comienza a revelar que el nuevo nacimiento no ocurre en el vacío ni depende simplemente de una experiencia espiritual subjetiva. Está profundamente ligado a la propia misión salvadora de Cristo. La nueva vida es posible porque Cristo cargaría con el pecado, abriría el camino del perdón y reconciliaría al pecador con Dios. De lo contrario, no habría manera de lograrlo. Con todos, piense con lo que nos muestra el Antiguo Testamento, tanta sangre derramada, tantos sacrificios hechos, no fueron suficientes. No bastaba con eso. El nuevo corazón prometido por Dios no es el resultado del esfuerzo humano acumulado, sino el fruto de una obra objetiva que Cristo realiza a favor de su pueblo. Allí donde el pecado había producido muerte espiritual, Cristo traería vida mediante su sacrificio. Por eso el nuevo nacimiento, eso no es solamente un cambio emocional o una emoción momentánea, es la aplicación personal de la gracia obtenida por Cristo cuando el Espíritu Santo abre los ojos, limpia la conciencia y despierta un nuevo amor por Dios. Pero si estamos muertos espiritualmente, no hay manera de lograr eso. Y un muerto no puede darse vida a sí mismo. Para nacer espiritualmente necesitamos la obra del Espíritu Santo dándonos vida. El desarrollo posterior de este capítulo conduce a esta verdad. Jesús habla del amor de Dios que entrega a su Hijo para salvar al mundo y de la diferencia entre permanecer en tiniebla y andar en luz. Mis hermanos, el nuevo nacimiento no es el punto final del Evangelio, es la puerta de entrada. Dios concede nueva vida para que ahora podamos ver su reino, caminar en luz y comenzar a producir el fruto que antes era imposible. Si el nuevo nacimiento descansa en la obra salvadora de Cristo y no en la capacidad humana, entonces surge una pregunta natural. ¿Cómo llega esa vida nueva al corazón de una persona? ¿Cómo pasa a alguien de la muerte espiritual a la vida? Y Jesús anticipa esta inquietud y continúa guiando a Nicodemo hacia una verdad aún más profunda. Por eso le dice: no te asombres de que te haya dicho, te es necesario nacer de nuevo. Jesús no presenta esta necesidad como una opción espiritual avanzada,
ni como una experiencia reservada para algunos creyentes. Es algo universalmente necesario, ya sea que tú eres muy joven o que ya esté en una edad muy avanzada, sea que tú eres mujer o hombre, sea cualquiera tu nacionalidad, para ver el reino de los cielos necesitas nacer de nuevo. Nadie entra al reino de Dios por experiencia espiritual, por conocimiento acumulado o por cercanía a las cosas de Dios. La vida nueva no es un complemento para algunos, es el conocimiento indispensable para todos. No es que mi papá o mi mamá era cristiano y ya eso es suficiente, yo voy a heredar la vida espiritual de ellos. No funciona así. Tiene que haber una obra directamente en ti, en tu corazón. Ahora, al mismo tiempo, las palabras de Jesús no andan buscando inquietar innecesariamente a quienes aman al Señor. Quizá tú estás aquí pensando, y entonces, ¿será que yo no tengo vida espiritual? ¿Será que yo no he nacido de nuevo? ¿Será que tanto tiempo en la iglesia y yo ahora descubro que nunca he nacido de nuevo? Realmente, lo que está haciendo esta conversación es dirigir el corazón hacia la fuente correcta de la vida espiritual. Jesús introduce una imagen sencilla y poderosa. Él dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el idioma original, la misma palabra puede significar viento o espíritu, y Jesús utiliza esa doble idea para explicar algo que Nicodemo debía aprender y que nosotros necesitamos recordar. El Espíritu Santo no puede ser controlado, programado ni producido por métodos humanos. Su obra no responde a fórmulas ni a estrategias espirituales cuidadosamente diseñadas. Así como nadie puede ordenar al viento cuándo soplar, tampoco el ser humano puede generar por sí mismo el nuevo nacimiento. Y esto no quiere decir que la obra del Espíritu es arbitraria o confusa. Aquí no se describe caos, se ve la soberanía de Dios. El viento no es visible, pero sus efectos sí lo son. Nadie ve el viento directamente, pero todos pueden ver las hojas moverse, lo puede escuchar o puede sentir incluso la fuerza del viento. Y de esta manera el Espíritu Santo obra en nosotros, y esa obra muchas veces ocurre de manera invisible en lo profundo del corazón, pero sus resultados comienzan a ser evidentes poco a poco. Por eso no vayamos a decir a alguien, mira, tú no has nacido de nuevo, porque tú no puedes ver el corazón del otro. No es que ahora tú vas a escuchar esto y vas a decir, con razón fulano es así, es que no ha nacido de nuevo. No, como un bebé que nace tan pequeñito y empieza a crecer, a veces algunos bebés crecen tan rápido y tú dices, ¿y cuántos años tiene? No, nada más uno. Pero hay otros que tienen 3 y tú dices, pero parece de un añito. Así va pasando en la vida espiritual. No es que no haya, a veces es que ha tardado, pero algunos puede ser que no hayan nacido. Ahora, no hablamos de perfección inmediata, no hablamos de ausencia total de luchas, hablamos de una transformación real que poco a poco se va evidenciando. Es cuando el amor comienza a reemplazar la dureza.
Cuando la paciencia comienza a crecer donde antes dominaba la irritación. El dominio propio surge donde antes había impulsividad. Y esto no es porque la persona haya descubierto una técnica superior de disciplina, sino porque la vida de Dios ha comenzado a obrar dentro de ellos. ¿Cuántas veces usted mismo se ha dicho, wow, pero yo 2 años atrás no hubiese reaccionado así? A la verdad que Dios está obrando en ti, ¿eh? Tú que eras tan bocón, ¿cómo va obrando el Señor esa vida que ya ha dado? Y esto trae descanso al corazón, porque si el nuevo nacimiento dependiera finalmente de nuestra capacidad, nosotros viviríamos constantemente inseguros. Todos los días andaríamos preguntándonos, ¿será que hoy yo tengo vida espiritual? ¿Será que me volví a morir? ¿Será que no ha ocurrido nada dentro de mí? Jesús enseña que la vida espiritual comienza con Dios, continúa con Dios. Él es quien nos sostiene. El mismo Espíritu que concede la vida nueva es quien también produce el fruto con paciencia y fidelidad a lo largo del tiempo. Por eso, mis hermanos, cuando miramos a un árbol espiritual, a una persona que ha nacido de nuevo, dando fruto, no celebramos solamente el esfuerzo humano. Reconocemos la obra silenciosa, constante y poderosa del Espíritu Santo obrando desde adentro de esa persona. El fruto visible del discípulo nunca es el punto de partida, siempre es la evidencia de que Dios mismo primero ya ha dado vida. Al llegar al final de este encuentro entre Nicodemo y Jesús, comenzamos a entender por qué sus palabras fueron tan directas y tan necesarias. Jesús no estaba solamente respondiendo una curiosidad teológica, estaba revelando la única manera en la que una persona puede ver y entrar en el reino de Dios. Lo primero que vimos es que la vida espiritual no comienza con esfuerzo humano, comienza con una necesidad profunda que todos compartimos, comienza con el Espíritu dando vida. Nicodemo era un hombre respetado, conocedor de la Escritura, comprometido con servir a Dios, y aún así Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. No porque su servicio era inútil, sino porque ninguna experiencia religiosa puede sustituir la vida que solo Dios puede dar. Luego vimos que ese nuevo nacimiento no es una mejora gradual ni un simple ajuste de conducta. Dios ha prometido un corazón nuevo y poner su espíritu dentro de su pueblo. Un recordatorio de que el Evangelio no consiste en aprender a comportarnos mejor para acercarnos a Dios, sino en que Dios, por medio de la obra redentora de Cristo, limpia nuestra culpa, transforma nuestros deseos y nos concede una vida completamente nueva. Finalmente, Jesús nos enseñó que esta obra pertenece al Espíritu Santo. Así como el viento sopla donde quiere, la vida espiritual no puede ser producida por métodos humanos, ni puede ser controlada por esfuerzos personales. Es Dios quien inicia, es Dios quien sostiene, es Dios quien hace crecer esa vida hasta que comienza a dar fruto visible. Y esto tiene aplicaciones muy reales y valiosas para nosotros. Para quienes sirven fielmente al Señor, este pasaje trae descanso.
Porque nuestra esperanza no descansa en hacerlo todo perfectamente, sino en la obra constante del Espíritu de Dios en nosotros. Las disciplinas espirituales, el servicio, la obediencia, no son intentos de producir vida espiritual, sino respuestas agradecidas a una vida que Dios ya ha comenzado. Así que cuando tú ores, no lo hagas pensando que te vas a ganar más el favor de Dios. Ya Dios te dio vida. Ora porque amas a Dios. Cuando estudies la palabra, no lo hagas pensando, me voy a ganar una rayita más con Dios. Hazlo porque amas a Dios, porque ya Él te dio vida y tú quieres crecer en Él, quieres amarlo más. Cuando hagas una obra de servicio, no lo haga para impresionar a nadie ni para que Dios vea cuán bueno tú eres. Hazlo porque la obra de Dios en tu vida te capacita para amar a los demás, para servir a los demás, y eso va a notarse a medida que sigue creciendo en el Señor. Pero este pasaje también nos invita a examinar dónde estamos buscando transformación. Nosotros vivimos en una época donde hay expertos de todo. De cualquier cosa que usted se pueda imaginar aparece un experto. Y diario le ofrecen 10 estrategias o los 7 pasos o no sé cuántas cosas para usted lograr. Y lamentablemente eso se ha infiltrado en la iglesia también. Aparece mucha gente por ahí dándote los 10 pasos de tú ser el mejor cristiano. Pero déjame decirte que si tú no has nacido de nuevo, no importa que apliques 100 pasos, no puede dar fruto. Necesitas nacer de nuevo. Si ya naciste de nuevo, necesitas crecer en el Señor por medio de su palabra. Conocerlo a Él por medio de su palabra. Y a medida que crece en el conocimiento de su palabra, el mismo Espíritu hace que esa palabra empiece a dar fruto en ti. Por eso alguien te va a ver y va a decir, wow, qué diferente está. ¿Qué has hecho? Tengo a Cristo en mi corazón. Conocí a Cristo, me dio vida nueva. Y quizás si tú estás aquí en esta mañana y puede que te identifique con Nicodemo, puede que seas una persona sincera, interesada en las cosas espirituales, cercana a la fe cristiana, pero que aún no has experimentado esa vida nueva de la que Jesús habla. Quizás tú has intentado ordenar tu vida, corregir errores, acercarte a Dios mediante esfuerzos personales y aún así seguir sintiendo que falta algo. La buena noticia del Evangelio es que Dios no te pide primero que produzca fruto para ver cuán bueno tú eres y luego aceptarte. Él ofrece vida nueva, gratuita en Jesucristo. Juan 3:16, ahí mismo el capítulo donde leímos, dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira cuál es la invitación aquí. No es a cambiarte tú primero, es venir a Cristo con fe. Es reconocer tu incapacidad y rogarle, ven, transfórmame, dame vida, hazme nacer de nuevo. Puedes confiar en Cristo y descansar en su gracia. Dios se deleita en dar vida donde antes había sequedad espiritual. Mis hermanos, esta verdad prepara el camino para todo lo que vamos a ver en las próximas semanas. Porque si Dios concede vida nueva, esa vida necesariamente comienza a hacerse visible.
El Espíritu Santo no solo inicia la obra, también produce fruto. Vamos a ver a alguien capaz de amar cuando antes parecía que no lo era. Vamos a ver a alguien gozoso a pesar de la tribulación que está viviendo. Vamos a ver a alguien con paciencia cuando antes era muy irritable. Porque el Espíritu Santo va produciendo eso en nosotros. Así que en esta serie no estamos buscando producir fruto por presión, por comparación. Estamos buscando descubrir cómo el Espíritu forma el carácter de Cristo en aquellos a quienes ha dado vida nueva. Yo quiero pedirle que se ponga de pie y usted ore al Señor. Y usted pueda pensar ahora mismo, ¿cómo estoy yo con el Señor? El Espíritu, ese fruto que produce el Espíritu, no depende tanto de tu esfuerzo, depende de que ya Él ha hecho una obra en tu corazón. Y si esa obra aún no está hecha en ti, este es un buen momento para que clames y diga, dame vida, Señor. Y si sientes que está estancado en tu vida espiritual, que no estás dando fruto, antes de pensar en esforzarte más, piensa cuánto estoy dependiendo de Dios en mi vida. Cuánto estoy consciente de que mi mayor necesidad es depender profundamente de Él. Señor, venimos a ti con esa conciencia de que sin ti no hay manera posible que podamos dar fruto. Necesitamos vida nueva, vida que solo tú puedes dar. Y quiero rogar ahora, Señor, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que en este momento tu Espíritu Santo haga obra en el corazón de esa persona. Imparte vida, Señor. Y si hay alguien desalentado porque lleva tantos años en la iglesia, conociendo de Cristo y se siente estéril, oh Señor, alienta su corazón, que tu Espíritu infunda vida. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Que tu Espíritu Santo produzca fruto en nosotros. Y que todo lo que hagamos, no lo hagamos para impresionar, para dar más frutos, sino que sea el resultado de la obra que ya tú has hecho y que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, purifícanos, aliéntanos. Ven, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.